una de las conclusiones que llegamos es que la pandemia había afectado mucho la interacción entre los equipos, entre los abogados, y empezamos a pensar iniciativas para generar eso, más bonding, más unión, que la gente se conozca, digamos, trascender esto de las categorías. Y ahí armamos un SWAT Force de 4 socios que dijimos, bueno, vamos a impulsar esto. Y digamos, ahí empezó a germinar la idea que en 2023 se concretó. Así con esa mirada, ¿no? Con la mirada de una iniciativa que sirva para unir a la gente, pero además para desarrollar otro tipo de habilidades en los miembros de Becar Varela, ¿no? Que tienen que ver mucho con el ADN del estudio, este tema de iniciativas que surgen a veces no solamente desde el comité del estudio o de los propios socios. En este caso, bueno, sí fue quizá una idea que Felipe llevó a cabo y que un poco la llevó hasta el final. Tiene que ver mucho con nuestra identidad, como que el estudio permite mucho esas iniciativas que van surgiendo en la medida que hagan sentido, ¿no?, a lo que es nuestra organización, y esto desde muchos aristas lo hacía, ¿no? Este tema que decía Felipe, la integración, este tema de la transversabilidad, que digamos pudieran ser parte de todos los miembros del estudio, que de alguna manera también transmitieran nuestros valores, porque a través de estas obras de alguna manera se va transmitiéndose compañerismo, pertenencia, sentido de un equipo. Entonces me parece que, y al mismo tiempo a la vez desarrollando como habilidades que nos sirven para la profesión a todos, tanto a los abogados como a los que son profesionales, digamos, porque nos dio como una cierta seguridad y solvencia de presentarnos en un escenario, poder sostener también una actividad en el año, la constancia, uno no lo va viendo, pero de alguna manera eso lo vas incorporando. Entonces me parece que eso es muy del estudio y nuestro ADN, que nos permite desarrollarnos y llevar un proyecto hasta el final. Y además, creo que es clave esto que dije, que en el caso de Felipe, fue clave su intervención, porque es verdad que quizá esto de buscar aliados permite que se haga más posible un proyecto, que no es una idea de uno solo, sino que varios entienden que esto es algo positivo para la organización, pero es clave que haya como el abanderado del proyecto. Y en este caso, la verdad que Felipe reunía todo, porque no solo escribe excelentemente bien, conoce de teatro porque él actúa, además de ser un excelente profesional, es un muy buen actor, conoce de música, entonces me parece que fue clave. Y otra pieza fundamental que me parece que no hubiera sido posible esto es si no teníamos un director de teatro como el que conseguimos, que realmente lo que permitió, me parece, fue como bajar todas esas sesgos que uno tiene, porque quieras o no, nosotros venimos de un lugar de trabajo donde cada uno tiene una imagen y un rol que cumple, y ahí en el teatro había que improvisar, generar escenas que a veces no son las más cómodas, con personas que muchas veces no interactuás. Entonces creo que fue clave la elección que hicieron Felipe principalmente, y seguramente con alguno más de nuestros socios, eligiendo a Julián Suero, que es nuestro director, que realmente logró unas cosas increíbles. Sí, comparto totalmente. Bueno, ahora sí te hablo de los 2 años, porque como este es el segundo año, yo siempre creí, estuve convencido de que la forma de aproximarse al teatro, hay muchas escuelas, muchas ideas, pero la que yo aprendí es a través de lo lúdico, ¿sí? Porque al fin y al cabo el teatro es un juego serio, como dice un amigo mío que escribió un libro que se llama Un juego serio. ¿Por qué es un juego? Porque vos vas al teatro a ver algo que sabés que es mentira, porque no es real, digamos, o sea, están representando algo, pero todos vamos a creerlo. Entonces, es un juego de adultos, ¿sí? Entonces, me pareció que había que encararlo desde lo lúdico. ¿Y por qué? Porque eso también iba a ayudar a que estas barreras que decía Fer, que todos tenemos en un ámbito laboral, se cayeran y pasásemos a estar todos en un pie de igualdad. Entonces, el proceso comenzó de
desde lo lúdico, con una primera etapa de lo que se llama juegos teatrales, que son juegos para ir poniendo en práctica, como en Karate Kid, ¿viste? Encerar, pulir, bueno, que no te das cuenta, pero son cuestiones que después te sirven para el escenario. Entonces, todo el primer cuatrimestre era de, digamos, improvisaciones, juegos teatrales, ejercicios que alienten el disfrute del teatro, que es lo que tiene de más lindo el teatro, que te hace vivir el presente, digamos, el presente constante. Un poco el proceso comenzó de esa manera. El primer año fue mucho más, si se quiere, expansivo, digamos, sin demasiadas parámetros. El segundo año ya sí con la idea que se iba germinando de trabajar sobre el mundo emocional, con ejercicios que trabajaban las emociones, ¿no? Y una vez llegada la mitad de año, en general se hace un pequeño corte donde se dice, bueno, ahora se produce una crisis generalmente en el actor, que es el encuentro con el texto. ¿Por qué? Porque cuando vos estás improvisando, haciendo juegos teatrales, no hay un texto. Hay veces que sí, pero en general no hay un texto. Es jugar, espontáneo, lo que salga. Ahora, cuando viene el texto, depende qué tipo de actor o actriz sos, te puede gustar más o te puede gustar menos. ¿Por qué? Porque hay gente que siente que el texto lo encierra, porque no puede salir de lo que está ahí. Hay otros que le da seguridad al texto, porque dicen, ah, bueno, ya sé por dónde tengo que caminar, ¿no? Entonces, en ese corte dicen, se hace un corte donde se lee el texto, se audiciona para los personajes, cada uno recibe su personaje, y los que están comprometidos para seguir, empezamos esta nueva etapa que ya es preparación de los personajes, preparación de la obra, y digamos, y dependiendo del año, el año pasado fue un proceso, este año un proceso de mucha profundización en el personaje, mucho más que el año pasado, y mucha profundización en la escena, porque eran 4 escenas o 4 obras, y tenías que generar un clima muy interno entre cada obra, ¿no? Entonces el proceso ahí fue mucho más técnico, si se quiere, y mucho más exigente que la primera parte. Cuando vamos a distintos encuentros o conferencias, incluso en el mundo, cuando contamos que estamos haciendo teatro, porque muchas veces es como algo novedoso que uno trae, digamos, que sale por ahí de lo tradicional del mundo jurídico, la forma de relacionarnos, y es increíble la reacción y la sorpresa en positivo que genera eso, justamente rescatando estos valores, ¿no? El valor de generar, después de la pandemia, todos los estudios jurídicos y en general las organizaciones están sintiendo esta como falta de cómo hacer regresar a todo el mundo a la organización, a volver a sentir esa pertenencia que quizás sentimos todos los que vivimos nuestro mundo profesional previo a la pandemia. Entonces como que lo ven como una herramienta súper potente y súper valiosa que desde lo lúdico un poco genere esa transmisión de valores y esa vuelta a sentirte parte de un equipo. Así que me parece que eso que nosotros recibimos tanto de nuestros colegas acá en el ámbito local o en el ámbito extranjero es impresionante, como que se ve como un valor enorme y así nosotros lo vivimos y creo que de esa manera lo transmitimos. No, y sumo algo más que se da a nivel, todo el elenco, digamos, los que participamos en todo lo que son los ensayos y todo, es una complicidad que nos miramos, digamos, durante la jornada laboral y ya nos entendemos, incluso también tenemos como códigos internos que se van generando en la obra, desde el nombre de los personajes, desde algún latiguillo que dice el personaje, que lo seguimos como sosteniendo y es algo que no se pierde, porque incluso con personas que participaron el año pasado y que este año por alguna razón no participan, también sigue estando esa complicidad y me parece que eso es algo como único, que solo se genera cuando compartís otros espacios. Así que desde todo lugar es un ganar-ganar. Este año apostamos doble, porque el año pasado fue sin música en vivo.
Este año fue con música en vivo también del estudio, y en mi cabeza eran dos procesos en paralelo, porque yo sabía cómo iba avanzando la banda, yo les había dicho, son estas canciones, obviamente les di un margen de libertad porque la idea es que cada uno aporte desde su ser artístico, pero bueno, cuando uno es autor es como que más o menos marcaste una línea, digamos. Entonces yo iba viviendo los dos procesos y obviamente que me generaba mucha ansiedad el ver, no ensayábamos todos juntos. Ensayaba cada uno por un lado, el teatro por un lado y la música por el otro. Y yo veía que, bueno, el teatro estaba más atrasado, la música estaba más adelantado, después fue al revés. Y en un momento dije, bueno, hay que juntarlos. Y cuando los juntamos, bueno, fue desafiante, ¿viste? Porque era juntar dos mundos que más allá de que somos todo el estudio, en la práctica son dos mundos. Yo tengo experiencia porque he hecho muchos musicales, pero digamos, eso era muy desafiante. Y esto habla del ADN del estudio, que tenemos el ADN, lo hacemos los que formamos parte, que es apostar a más. No nos quedamos con que, bueno, salió bien ahora. Dijimos, no, vamos a poner una banda en vivo, digamos. ¿Entendés? Pusimos una banda en vivo y además no nos quedamos en que, bueno, el año pasado salió bien porque hicimos una comedia, porque la gente se ríe. No, vamos a explorar el drama, digamos. Entonces fue como un apostar que creo que es lo que hace el estudio siempre. Y una cosa que igual pensaba decirla en la función que nos queda, pero que ya que estamos lo digo acá, uno de mis socios me preguntó, bueno, pero ¿cuál es el mensaje que queremos dar cuando leyó la obra? Porque, claro, vos lees la obra y es un sub y baja de emociones. Un sub y baja de emociones, qué sé yo, después se termina conectando todo, pero claro, y en ese momento esbocé una respuesta, pero creo que la termino de encontrar ahora, que en el fondo es, la obra para mí lo que hace es celebrar la vida. ¿Por qué? Porque la vida tiene esas emociones, más lindas, no tan lindas. Se trata un poco de eso, tiene música, tiene momentos de risa, momentos de muerte, momentos de tristeza, momentos de miedo, momentos de enojo. Eso es lo que busca la obra, celebrar la vida, pero con el subyacente de que esto lo logramos como equipo. Yo estoy convencido que todo, digamos, tiene que trascender a las personas. Entonces, si uno cree que los proyectos son las personas, está equivocado. O sea, las personas así, nombre y apellido. Yo creo que el proyecto, el objetivo es que trascienda a los que empujamos ahí atrás como loco y que pueda ser un proyecto autosustentable. Digamos, que esté Fernanda, esté yo, esté Monchi o no estén, que el proyecto pueda seguir. Ese para mí es el futuro del proyecto. Y creo que algo para decir también, que todo este proyecto, además de ser autosustentable, que nos permite esto, desarrollar esas habilidades que decimos, esa complicidad, esa integración entre nosotros, es un proyecto solidario que también tiene que ver con mucho de nuestro ADN, porque todo lo recaudado que hacemos en estas funciones, que son 3 actualmente, que están totalmente las entradas vendidas, es justamente para un proyecto que apoyamos, un hogar que se llama Una Posta en el Camino, que es un hogar que apoyamos de nuestra práctica pro bono, y nuestro proyecto DAR, que es el proyecto solidario que sostenemos desde el estudio. Así que desde ese lugar también creo que se ve como una integración y lo que en realidad somos como organización.